va a ser P sub A, el empuje que determinamos, por el coseno de alfa, para hacerlo horizontal, por H', que es la altura del respaldo virtual, dividido 3. Sumatoria de momentos de fuerzas que tienden a hacer que el muro no se vuelva todo peso, sobre el momento desestabilizante, que es la componente horizontal del empuje, por su brazo de palanca. Listo, esto me tiene que dar entre 2 a 3, para estar tranquilos. Si verifica, paso a la siguiente. Si esto ya no verifica, paremos. O sea, hay que rediseñar geométricamente mi proyecto. Se supone que si usamos esas medidas propuestas que les mostré, vamos a andar más o menos bien. ¿Está? Si verificó volcamiento, vamos a la segunda verificación de estabilidad externa desde el punto de vista de la resistencia, que es el deslizamiento. Ahora tenemos que asegurar que esta obra no se corra. Ya vimos que no vuelva, ahora que no se desplaza. El concepto es el mismo. Tenemos que calcular un factor de seguridad contra el deslizamiento. ¿Sí? Y tenemos fuerzas que resisten el deslizamiento y fuerzas que hacen que se quiera deslizar. La relación entre ellas nos va a dar el coeficiente de seguridad. Y esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque las fuerzas que tienden a hacer deslizar, ¿cuál es la fuerza que tiende a hacer deslizar? El empuje. Listo. O sea, es esto. Sin multiplicarlo por el brazo de palanca. O sea, PA por coseno de alfa es la fuerza que quiere ser deslizar. ¿Cuáles son las que tratan de evitar? Bueno, teoría de corte. Ustedes saben que la resistencia al corte es la presión efectiva por la tangente de un ángulo de rozamiento más una adhesión, si fuese un suelo cohesivo. Eso es exactamente la teoría de Coulomb llevada a una interfase. La teoría de Coulomb dice que tau es igual a sigma prima por tangente de phi más c. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la teoría de Coulomb? Bueno. Eso es suelo-suelo, es la falla al corte del suelo dentro de su masa. Si yo esto lo traslado a una interfase de dos materiales distintos, en este caso hormigón-suelo, uso lo mismo pero la junto. Sigma prima no cambia, tangente ya no es phi, porque phi es el ángulo de fricción suelo-suelo, de los granos del suelo. Va a ser el ángulo de fricción hormigón-suelo, ángulo de rozamiento, que hemos llamado ρ, que normalmente es un porcentaje de phi. Más C, la cohesión es suelo-suelo, pero estamos ahora hormigón-suelo, lo vamos a llamar adhesión, no cohesión. Y va a ser un porcentaje de la cohesión, más CA, adhesión. ¿Qué es lo que figura acá? ¿Está? Hemos llevado la teoría, la fórmula de resistencia al corte de Coulomb, que es dentro del suelo, a una interfase de dos materiales diferentes. Eso es lo que dice acá, la resistencia al corte, sigma prima por tangente de ρ prima más la adhesión. Bueno, la resistencia total, digamos, al deslizamiento, que podemos llamar R', va a ser la resistencia al corte, definida por la fórmula que ya vimos, por el área. ¿Sí? La resistencia al corte de Coulomb multiplicada por el área de contacto me da la fuerza resistente, que es la que voy a comparar con el empuje. Entonces, S, que es la resistencia al corte, por el área. S por B por 1. ¿Qué es B por 1? B es el ancho de mi placa de apoyo. ¿Y 1 por qué? Porque es una obra lineal. Lo hacemos por metro. Ahora son lineales, por un metro. Ese es el 1 de esta acá. Bien, entonces, si ahora uso la fórmula esta que vimos acá, me queda que el ancho por sigma prima por tangente ρ más el ancho por la adhesión. ¿Está? Ya multipliqué esta fórmula por el ancho de la fundación.
Sería por la superficie, pero es el ancho por 1 metro de profundidad. ¿Está? Bueno, el ancho por sigma prima, o sea, la tensión prima vertical, es la sumatoria de las fuerzas verticales. Ni más ni menos. O sea, las fuerzas verticales son las que me generan la tensión vertical acá. ¿Está? Entonces, en definitiva, B, el ancho de la fundación por las tensiones verticales, es lo mismo que decir la suma de fuerzas verticales. Quiere decir que la resistencia al deslizamiento va a estar dada por la sumatoria de las fuerzas verticales por la tangente del ángulo de rozamiento, más el ancho de la fundación por la adhesión, y eventualmente, si lo quiero usar, es un poco atrevido, pero tengo una componente pasiva acá. Cuando esto se quiera ir con empuje activo, acá este suelo que se va a ver apretado por la estructura entra en resistencia pasiva. Lo podría usar a favor, con todas las precauciones que hablamos en el tema 1, con coeficientes de desequilibrio. Bueno, la relación entre esta sumatoria de FR', lo que resiste sobre la sumatoria de las fuerzas que tratan de deslizar, que no es más que el empuje activo por el coseno del ángulo alfa, ponerlo horizontal, me va a dar el coeficiente de seguridad al deslizamiento. Y eso se sugiere no menos de 1,5. ¿Se entiende? Si da, seguimos. Si no, hay que rever el diseño geométrico. ¿De acuerdo? Si superamos esta instancia, este cartelito, todas las fuerzas en condiciones de servicio, ustedes saben que ya en la ingeniería, en casi toda la ingeniería, se trabaja con mayoración de carga y menoración de resistencia. ¿Eso lo saben? ¿Sí? Hoy mencionamos el hormigón armado, mayorando cargas, disminuyendo resistencia. Y mencionamos las estructuras metálicas con el mismo concepto. En suelo eso todavía no llegó. ¿Está? En suelo trabajamos con cargas sin mayorar y resistencias admisibles. ¿Está? A la vieja escuela. Todavía no llegó el método del RFD a la geotécnica. Está en proceso. Si superamos esto, o sea, nuestra estructura no vuelca, no desliza, tenemos que asegurarnos ahora que no se hunda, que es la falla por capacidad de carga. ¿Qué es la falla por capacidad de carga? De vuelta, lo que resiste respecto de lo que acciona. Lo que resiste lo vamos a llamar Q sub U. Es la capacidad de carga última a rotura del suelo. Capacidad de carga última a ruptura del suelo. ¿Qué es Q máximo? La carga máxima de esta estructura. La carga máxima de esta estructura, donde hay fuerzas verticales y horizontales, va a ser un diagrama trapecial, claramente, porque hay un momento. Esta es una fórmula que ustedes supongo que recordarán. Sigma es igual a las cargas verticales dividido una sección más menos un momento dividido un módulo. ¿Sí? Momento es igual a la carga vertical por una excentricidad E. Sección sería el ancho B por 1 metro de profundidad. Y módulo es el metro de profundidad por base al cuadrado sobre 6. Jueguen con esto un poquito y llegan a esto. Y eso es lo que nos da un diagrama trapecial, donde claramente, como esto tiende a volcar para allá, va a haber un pico de tensión acá y una tensión menor acá. ¿Está? Eso es la forma o las tensiones que se producen en el terreno por acción de todas las fuerzas verticales y horizontales. Esto es esto. Hay que compararlo con Q último. Q último, que es la capacidad de carga
a rotura del suelo es lo que vamos a ver en la unidad 5, donde vamos a ver capacidad de carga. ¿Está? Quiere decir que en los ejercicios que vamos a ver en esta unidad, Q último va a ser un dato. Le vamos a decir, el suelo aguanta tanto y ustedes van a calcular el Q máximo, van a verificar el coeficiente de seguridad. Luego les vamos a enseñar a calcular el Q último. ¿Está? Les anticipo que esta, por ejemplo, es la fórmula de capacidad de carga última del suelo, que es la que vamos a ver en la unidad 5, pero le vamos a explicar de dónde sale cada uno de estos factores. Esta es la cohesión, un factor de capacidad de carga, un factor de corrección por profundidad, un factor de inclinación, de corrección por inclinación, toda una teoría de capacidad de carga que vamos a analizar oportunamente. Ahora le vamos a dar esto como un dato. ¿Qué buscamos? Que la relación entre la capacidad de carga final del suelo y las acciones sea de por lo menos 3. O sea, un coeficiente de seguridad a rotura del orden de 3. ¿Ah? Si da bien, seguimos. Si no, reveemos. Por ejemplo, si esto no verificara, ¿qué harían ustedes? ¿Para dónde irían? Si esto no verificara, ¿qué les parece que podemos hacer para que verifique? ¿Cómo? Ni más ni menos. Hacerla más grande la base. Tengo más superficie de apoyo. Con más superficie de apoyo voy a bajar el Q máximo. Aumentar este B. Este B. Con lo cual el Q de contacto va a ser menor. El Q último va a seguir siendo más o menos el mismo. Tiene alguna afectación por el ancho de la base, pero no es tan importante. ¿Está? Si verificó volcamiento, verificó deslizamiento, verificó capacidad de carga, para determinar la estabilidad externa nos falta la falla general o global. ¿Qué es eso que hay? ¿Qué es? Nuestra estructura, localmente hablando, no vuelca, no desliza, no se hunde. Pero hay que ver si no hay una falla completa de todo el conjunto y se lleva la obra entera. ¿Está? Esto se maneja con conceptos de estabilidad de taludes. Esto va a quedar pendiente, como les dije hoy. Cuando aprendamos en la unidad 3 a calcular estabilidad de taludes, vamos a tomar un caso de la unidad 2 y le vamos a hacer la falla global. ¿Está? Y esto lo vamos a verificar manualmente con método de equilibrio límite y también con algún software. O dos, si se puede. ¿Qué nos falta? Acuérdense. Dentro de la externa nos falta algo. Estado límite de deformación. ¿Está? Tenemos que cuidar que el asentamiento de esta obra, lo que se asiente, vamos a suponer que es muy parecido al análisis anterior. Acá, yo tengo una tensión de contacto. Acá me estoy asegurando que el suelo no rompa. Pero puede ser que no rompa, pero se deforme mucho. Entonces tengo que calcular los asentamientos generados por esta tensión de contacto, que son 3 tipos de asentamientos. Un asentamiento inmediato o elástico, un asentamiento por consolidación primaria, puede ser teoría de consolidación, isotecnia, y un asentamiento por consolidación secundaria. La suma de estos 3 asentamientos, que me va a dar el asentamiento total, tiene que ser menor que el asentamiento que consideremos admisible para la obra. ¿Está? Esto lo vamos a ver en la unidad 6. ¿Está? Asentamiento lo vemos en la unidad 6. Y ahí, en un proyecto profesional, estaríamos terminando los análisis de estabilidad externa. El proyecto no terminó, ni de cerca. Falta todo el análisis de estabilidad interna,
que no nos compete, pero les voy a dejar algunas ideas para que cuando lo vean en otra materia levanten la mano y le generen problemas a nuestro profesor. Entonces, los muros de hormigón en masa, ¿cómo se manejan desde el punto de vista normativo? Es todo un problema. El CIRSO 403, estructura de contención que nos va a dar el marco operativo realmente, está en redacción. Y le falta. No lo tenemos todavía y por un tiempo no lo vamos a tener. El CIRSO 804-3, que habla de muros, estribos y pilas. Muros son estos muros, estribos son los extremos de un puente, pilas son los apoyos intermedios de un puente. Es exclusivo para puentes. Está, pero es exclusivo para puentes. Y tiene algún problemita, porque le faltan algunos capítulos que todavía están en redacción. La serie 800 está ahí, complicada. El CIRSO 201 es de estructuras de hormigón. Bueno, ya encontramos algo. Si esto es de hormigón en masa, encontramos un reglamento que habla de estructuras de hormigón. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Pero uno lee el capítulo 1 del reglamento CIRSO 201 y dice campo de validez. Y dice, este reglamento no es de aplicación para las siguientes estructuras. Bla, 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 muro de gravedad. Sopapo afuera. Pero, en el mismo reglamento 201, me voy al capítulo 22 del 201, que se refiere a hormigón estructural simple. ¿Qué es el hormigón estructural simple? Hormigón sin hierro. ¿Está? Y dice campo de validez para estructuras especiales, tales como arcos, estructuras de intervención, bla, 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 muros de gravedad. Bueno, tengan ganas de levantar el teléfono y decirles, pónganse las pilas, o sea, acá me decís que no, acá me decís que sí. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hago yo? Uso, hasta tanto salga el 403, uso 201 capítulo 22. ¿Por qué me quedo tranquilo si bien está este tema? Primero porque tengo unos cuantos pirulos haciendo esto y sé cómo tienen que dar las cosas, pero porque lo he probado con las normas EGE, que son las normas españolas. Y los criterios de verificación de las normas españolas para estructuras de gravedad de hormigón en masa son prácticamente iguales que lo que prescribe el capítulo 22 del CIRSO 201. ¿Está? O sea que hoy estamos proyectando el hormigón simple de muros de gravedad con el capítulo 22 del reglamento 201. Pero bueno, tengan en cuenta que en el capítulo 1 ese reglamento dice que no se debería hacer, en el capítulo 22 parecería que sí se puede hacer. ¿Está? Porque acá hay dos cuestiones. Uno es proyectar y tratar que las cosas funcionen bien, donde uno puede decir, bueno, fenómenos que, donde yo, es mi forma de pensar, básicamente decir, bueno, yo tomo el reglamento como una recomendación, como una guía, pero después uso mi experiencia, uso la bibliografía nacional, internacional y tomo decisiones. Eso es un camino. El otro camino que puede ser necesario abordar eventualmente si llega a haber un problema es el marco legal. ¿Está? Que ahí es donde uno tiene que ser algo cuidadoso. ¿Por qué? Ojalá nunca nos pase, pero si una estructura de esta se cae, lo primero que van a ver es, se cumplió el reglamento. O sea, no importa si se cayó porque le metieron una bomba y fue un acto terrorista. No importa, se cumplió el reglamento o no se cumplió el reglamento. ¿Está? Entonces, leer estas cuestiones, tenerlas presentes, puede ayudar. ¿Estamos? Porque es así. Es así. Cuando hay un problema, lo primero que buscan los peritos, por decirlo de alguna manera, es dónde se infringió la ley. No importa si tiene algo que ver con lo que pasó.
si se infringió la ley, márchenos. ¿Está? Bien. Pero dentro de estas estructuras de gravedad están, yo les dije que elegía dos, los muros de hormigón en masa y los muros de gaviones. ¿Sí? Desde el punto de vista de la estabilidad externa, los muros de hormigón en masa y los muros de gaviones se proyectan exactamente igual. La estabilidad de volcamiento, deslizamiento, es lo mismo, es buscar fuerzas, el empuje horizontal versus las de peso, y calcular momentos, fuerzas de rozamiento y capacidad de carga del suelo. Son iguales. La estabilidad interna, para los muros de hormigón en masa, lo deberían ver en hormigón armado 2 con el capítulo 22 de noción 2.1. Ahora, para la estabilidad interna de un muro de gaviones, no lo van a ver en ningún lado. Nadie les va a enseñar a calcular un muro de gaviones desde el punto de vista de la estabilidad interna. Entonces se los muestra. Y de hecho vamos a hacer también algún ejercicio. Un muro de gaviones es una superposición de cubos normalmente son de 1 metro por 1 metro por 1 metro, cubos de 1 metro de lado, cargados con piedras que normalmente están entre los 2 y los 15 centímetros de diámetro, más o menos, colchones. Por supuesto tiene que ver con el tamaño de la malla que elijamos, no debería salirse del agujero de la malla. Bueno, pero es una superposición, o sea, este bloque está sobre este, esto sobre estos dos. Entonces, normalmente las verificaciones de estabilidad interna, porque ya superamos la externa, ya sabemos que esto no vuelca, no se desliza, no se hunde y no hay una falla general. Y el asentamiento está bien. Listo. Ahora tenemos que asegurar que este bloque no se salga respecto de este, o este no se deslice respecto de este, o que se rompa el alambre, algo pase. La estabilidad interna. Y eso se verifica sección a sección. ¿Vamos? Entonces, en una determinada sección se analizan todas, cualquiera vamos eligiendo, esta o esta, se calcula en el momento aplicado, o sea, va a ser, si yo estoy trabajando, tengo acá el diagrama de esfuerzos horizontales, tengo una resultante que es el empuje activo. Pero como yo voy a trabajar sección a sección, calculo el empuje de esa porción. Ese empuje de esa porción me va a dar, por su brazo de palanca, el momento aplicado en esa sección. Y me da el esfuerzo tangencial en esa sección. ¿Está? Cuando lo quiero hacer acá, usaré esta parte del diagrama. Sección a sección, tendré una resultante de esfuerzos horizontales que me genera un tangencial y un momento. Y además tengo un peso. Sobre esto tengo el peso de este, sobre esto tengo el peso de todo, sobre esto tengo el peso de todo. Las tres fuerzas que necesito: fuerzas verticales, fuerza horizontal y momento. Sección a sección. Lo primero que verificamos es que la tensión máxima sea menor que la tensión admisible de los gaviones. La tensión máxima sea menor que la admisible de los gaviones. La tensión admisible de los gaviones nos da el fabricante. Por ejemplo, esta es la fórmula de Macaferri. Macaferri es una firma proveedora de gaviones, que dice que la tensión admisible es 100 por 5 por la densidad de los gaviones dividido 1000 menos 3. Eso es fundamentalmente experimental. Lo provee el fabricante. Y la tensión máxima va a ser la componente vertical, o sea, el peso, dividido el ancho menos 2 veces la excentricidad. ¿Está? La excentricidad en esta sección, ¿a qué va a ser igual? Aquí es igual la excentricidad. ¿Cómo calculo la excentricidad si tengo una componente vertical y un momento? M sobre N. ¿Está?
el momento que me generó la fuerza horizontal dividido la fuerza vertical me da la excentricidad resultante. Eso es lo que está acá. El esfuerzo vertical dividido el ancho menos 2 veces la excentricidad me da la tensión máxima de contacto. Tiene que ser menor que la admisible de los aviones. ¿Está? Eso lo verifico en cada sección. En cada sección me van cambiando N, B y E. En función del ancho. Este es el B acá, este es el B acá, y así cada sección tiene un B. Y cada sección tiene un E distinto, porque tenemos un N distinto y un momento distinto. Lo verificamos sección a sección. Con eso verificamos la tensión máxima. Tenemos que verificar el esfuerzo de corte en la interfase de dos aviones. Para eso, el esfuerzo T, ¿cuánto vale el esfuerzo T? Y el empuje activo en esa sección. La porción del diagrama de tensión horizontal es la resultante, o la integración de esa porción, todo el esfuerzo T. Dividido el ancho B, tengo el tau real. Tiene que ser menor que el tau admisible de esos aviones, que lo provee el fabricante. Para Macaferri, el tau admisible es N, y fíjense que es una fórmula, es la fórmula de Coulomb. N por tangente de phi sobre B, N sobre B sigma. N sobre B sigma por tangente de phi. Ojo que phi, hay que ver qué phi es, porque el ángulo de fricción gavión-gavión. Más un CG, que vendría a ser la cohesión, la adhesión gavión-gavión. Por eso se llama CG. Pero es esta fórmula de Coulomb llevada ahora a la interfase gavión-gavión. Coulomb la diseñó para suelo-suelo. Hoy la corregimos para hormigón-suelo en la fundación para el deslizamiento. Y ahora la corregimos para la interfase gavión-gavión. Pero conceptualmente es la misma fórmula. Phi gavión-gavión vale 25 veces gamma G, que es la densidad del gavión, que es el dato del fabricante, dividido bien todo esto menos 10 grados. CG, o sea la adhesión gavión-gavión, vale 3PU menos 5 en KPA. ¿Qué es PU? La cantidad de malla de acero por unidad de volumen del gavión. O sea, en una unidad de volumen del gavión, en un metro cúbico de gavión, ¿cuánta malla de acero hay? Dato del fabricante. Son todos datos que nosotros, cuando vamos a prestar un gavión, vamos a comprar acá, buscamos. ¿Listo? Tau real, o sea, nuestra fuerza horizontal, o sea, nuestra integración de las fuerzas horizontales al nivel de estudio, dividido el ancho de la sección de estudio, tiene que ser menor que el tau admisible. ¿Ya está? Y finalmente podemos hacer, acuérdense, estabilidad externa tenía hasta dos límites de resistencia y de deformación. Estabilidad interna también, los límites de resistencia y deformación. Hasta acá los de resistencia. Con la fórmula anterior nos aseguramos que no rompan por tensión vertical. Con esta nos aseguramos que no rompan por tensión horizontal o corte. Ahora tenemos que ver si la deformación propia de la estructura, o sea, el estado límite de deformación desde el punto de vista de la estabilidad interna, es admisible. Ya sabemos que no se va a romper ni por tensión ni por tensión vertical ni tangencial. Ahora, ¿se va a deformar mucho esto o no? Calculamos. Y la deformación de una determinada sección es delta H, la altura de la capa de gavión considerada, o sea, estamos calculando la deformación acá, delta H es 1 metro, por el esfuerzo tangencial, este que vimos acá, T sobre B, T era la resultante del diagrama de tensiones horizontales hasta el nivel de estudio, sobre B, el ancho de la sección de estudio, dividido G. G es el módulo de corte de los gaviones, dato del fabricante. Y calculo un desplazamiento
de la capa del avión considerado. O sea, ¿cuánto se va a mover este punto? Y veo si eso es admisible o no para la obra. O sea, los asentamientos o los desplazamientos no nos llevan a una situación de colapso. Hay que verificarlo con algo, con un valor que sea admisible para la obra. A lo mejor acá, esto no me afecta a nada, esto se puede mover 15, 20 centímetros y no pasa nada. Mientras no rompa, que una me da 20 centímetros, no me afecta a nada porque esto sigue siendo terreno natural. Fantástico. A lo mejor esto sostiene acá una autovía y se mueve 20 centímetros y se rompe toda la autovía. Esto sigue siendo estable, pero tuvo una deformación que me sacó de servicio la obra. ¿Está? Preguntas. Estas son las estructuras de gravedad, se sostienen por peso propio. Pueden ser de hormigón en masa, las que hemos elegido. Hormigón en masa, o pueden ser, por ejemplo, de gama. ¿Está? Hay que verificar estabilidad externa y estabilidad interna. La estabilidad externa es volcamiento, deslizamiento, hundimiento, asentamiento y falla general. La estabilidad interna es el dimensionado estructural del elemento. Caso de hormigón en masa, sugerencia, vean el capítulo 22 del CIRSE 201, que es para hormigón simple, pero es una estructura que van a dimensionar en otra materia. Para los muros de gaviones, acá está la verificación de estabilidad interna, que es controlar que no haya un exceso de tensión entre gaviones, que no se supere el tau entre gaviones y el control de deformación. ¿Está? ¿Alguna pregunta antes de que me cambie de estructura? La elección entre los distintos tipos se hace en base a un criterio o la elección del prototipo. ¿De usar hormigón en masa o gaviones? Sí. Mira, yo te diría que casi el hormigón en masa ya no se usa prácticamente. Es muy poco lo que se hace hormigón en masa. O sea, el gavión es constructivamente más fácil, o sea, o armar el canasto y lo vas apilando, son como grandes ladrillos que vas apilando. O sea, la respuesta así seca sería analizar tus costos, porque eso en definitiva ese es el desafío de la ingeniería. ¿Qué te da más barato, un hormigón en masa o un muro de gaviones? La verdad es que hormigón en masa está quedando afuera ya, y vamos todos con los gaviones, prácticamente. O con las otras soluciones que vamos a ver más adelante. Pero dentro de las estructuras de gravedad, el gavión legal está económicamente, ya uno sabe que va mejor. ¿Bien? ¿Ahora? 3:30. ¿Avanzo? Cuando las alturas al salvar empiezan a ser un poco más importantes, las estructuras de peso, las de gravedad, se empiezan a poner demasiado robustas, ocupan demasiado espacio, son antieconómicas. Entonces, vamos a evolucionar, como diría, y pasaríamos, por ejemplo, a una estructura de hormigón armado, donde ya la resistencia no está dada por el volumen, por la masa, sino ya empezamos a combinar otras cuestiones. Los tipos de muros de hormigón armado, algo vimos hoy. Por ejemplo, los muros de hormigón armado en ménsula o voladizos, este es el de gravedad, semigravedad. Este es el clásico muro de hormigón armado en voladizo. Esto hasta 10-12 metros funciona bien, económicamente hablando. Yo he proyectado la avenida de circunvalación de Caleta Olivia en el sur argentino, unos 3 kilómetros sostenidos por muros de entre 8 y 12 metros que proyecté yo hace unos años, y económicamente fue la solución más competitiva. ¿Está? Funciona muy bien hasta ahí. Cuando empieza a crecer más la altura es cuando uno empieza a buscar soluciones de este tipo, con contrafuertes, como les explicaba hoy. Si sube aún más la altura, se pueden hacer muros de hormigón armado en bandejas o de bandejas, que es esto que está acá. Entonces, uno va generando pequeñas losas en voladizo de la pantalla principal, que estas
el suelo carga sobre esto, genera un momento y ayuda a la estabilidad, disminuye los esfuerzos de la pantalla. Está linda, pero construirla es bastante complicado, o sea, los costos se pueden ir al diablo, pero bueno, es una solución. En definitiva, cuál van a usar o cuál van a elegir depende de los costos relativos de hormigón, acero, encofrado y relleno. ¿Está? O sea, cuando ustedes decidan pasarse de un muro de gaviones a un muro de hormigón armado, o un muro en masa, hormigón en masa, a un muro de hormigón armado, ¿cuál de ellos van a usar? Si este o si alguno de estos, va a depender lisa y llanamente de los costos. Pero en los costos entra todo, no es solo a ver, puse más hormigón, más hierro, menos hierro, más hormigón. Es dificultades para encofrar, dificultades para hormigonar, dificultades para hacer el relleno. O sea, yo hago un muro en bandejas y estoy comprometiendo el relleno. O sea, tengo que rellenar acá entre estas dos bandejas. No puedo mandar una máquina vial a compactar acá. Todo eso forma parte de la toma de decisión. ¿Dónde se usan estas estructuras de hormigón armado? Además de los muros de contención cuando empiezan a superar alturas importantes, los muros de sótano. Los muros de sótano son muros de hormigón armado, hormigón con hierro. ¿Con qué empuje calcularían un muro de sótano? Yo le voy a decir lo que me contestan muchos profesionales, no muy junior que llevaban algunos veteranitos con él. Empuje en reposo. Porque ese muro de sótano no se va a mover, no se va a volcar, no va a pasar nada porque tiene toda una estructura que lo sostiene. Cuando esté en servicio, estado de reposo. Y en el proceso constructivo, ¿cómo imaginan que se va a hacer eso? Relleno y fuerzas de compactación, sin ninguna duda. Para poder construir esto, acá está el suelo, se va a acabar así, va a ser el subsuelo, el estacionamiento de un shopping, y después se va a rellenar. Entonces acá va a haber una situación de obra donde este muro va a estar bajo fuerza de compactación y una situación de servicio, cuando ustedes calmo esto, con estado de reposo. ¿Está? Ojo los procedimientos constructivos. Pero bueno, estos son muros de hormigón armado. Y así están hechos todos los sótanos y subsuelos habidos y por haber. El estribo de un puente es un muro de hormigón armado. ¿Está? Que tiene empujes de suelo, cargas verticales asociadas al puente que apoya. Es lo mismo. Pero, como es un estribo de puente, en rigor, por norma, deberíamos trabajar con la serie 800, al ser un estribo de puente. Sigue siendo un muro de hormigón armado. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la lógica de si este muro de hormigón armado es un sótano? Lo calculo con el reglamento CESO 201, que es hormigón armado, ahí sí no hay ninguna duda. Y si este muro de hormigón armado, que es muy parecido a este, pero el puente, lo tengo que calcular con la serie 800. Dicho así, parece que es no funcional, pero está bien. ¿Saben por qué está bien? Porque las estructuras, no el suelo, no la estabilidad interna, pero la estabilidad interna de estas estructuras de hormigón armado y también las metálicas que vamos a ver, ya se calculan con normas que están claramente adheridas al sistema de mayoración de cargas y reducción de resistencia. ¿Está? Nosotros proyectamos
estos muros de hormigón armado, mayorando acciones y reduciendo resistencias. Y los coeficientes de mayoración de cargas y de reducción de resistencia, los valores de los coeficientes, están vinculados al tipo de obra, a la estadística y a la probabilidad de cómo funcionan las cargas en cada obra. Y el funcionamiento de un puente es totalmente distinto al funcionamiento de un solo. Entonces, conceptualmente el dimensionado no es que cambie, pero cambian totalmente los factores. Por eso está bien, no es criticable que haya una norma específica para dimensionar hormigón armado en puentes. ¿Está? Porque los factores de mayoración de carga y reducción de resistencia, vinculados a una estadística y un análisis probabilístico de carga en puentes, es distinto a las obras tradicionales. ¿Se comprende? ¿Cuáles son las etapas del proyecto de un muro de hormigón armado? Seleccionar dimensiones, igual que hicimos con el muro en masa. Proponer algo, una medida, para empezar. Después vemos qué pasa. Calcular las cargas y los esfuerzos, o sea, los empujes, que ya saben porque vimos la unidad 1. Verificar la estabilidad externa, local y general. Verificar la estabilidad interna, o sea, dimensionar al muro como elemento hormigón armado, que lo van a ver en hormigón armado 1 o 2, y hacer la ingeniería ejecutiva. Pues si hacen todo esto, tienen un muro de hormigón armado totalmente calculado. De esto, nosotros vamos a entrar a fondo en estas tres partes. Seleccionar dimensiones, que va a ser una propuesta parecida que les mostré hoy para el hormigón en masa. Calcular cargas y esfuerzos, porque son los esfuerzos horizontales que ya aprendimos, y vamos a verificar la estabilidad externa, la local y la general. La estabilidad interna ya es hormigón armado, lo van a ver en hormigón armado. Y de eso sale la ingeniería ejecutiva. Entonces, si nos concentramos en lo nuestro, aquí tienen unas medidas tentativas para un muro en ménsula, para empezar un proyecto. Hemos decidido hacer un muro de hormigón armado en ménsula, y estas son las medidas que sugieren algunos autores, que funcionan bastante bien. Hay una puntera, hay un talón, fíjense que el talón es más grande, no es que el talón sea más grande, o sí, como lo quieran llamar, pero antes el hormigón, el muro era así. Todo esto era hormigón, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, lo que hicimos ahora es, como está muy alto el desnivel y es antieconómico, lo hicimos más esbelto, lo hicimos de hormigón armado, y vamos a apostar a que este suelo que va a cargar sobre este talón nos ayude a estabilizarla. Bueno, tienen todas las medidas en función de H, fuera bien tranquilos. Si fuese un muro de contrafuertes, también acá les dejo algunas medidas tentativas, como para empezar la verificación. Ustedes dicen, no le quiero dar ni 5 de bolilla, esto no le den, propongan algo, tiene que verificar todo. Estas son medidas que han demostrado funcionar bastante bien. Listo. Propusimos las medidas y vamos del mismo modo que fuimos con el muro de gravedad. Tenemos que ver cómo aplicamos las teorías de empuje a esto. De vuelta, y con más razón, los muros de hormigón armado siempre son rellenados, bajo ningún punto de vista, y tenemos que generar este desnivel, que no puedo excavar, dejar el suelo en vertical, venir, hacer acá un túnel, no se cayó, no existe la ley de la gravedad en esa obra. Bueno, me tomé acá, encofré, hice, mandé gente metida acá, hay unos guapos que se metieron ahí, hice todo esto, me pasé 2 años construyendo el muro y todo feliz. Y bueno, eso claramente es mentira de acá a la chica. Entonces, para hacer esto, vamos de vuelta. Ahora nos tenemos que alejar más del muro
Pues tenemos que hacer el talón, que suele ser grande, y venimos acá. ¿Está? Entonces, nos guste o no, este va a ser el perfil de obra. Y luego nosotros vamos a rellenar. ¿Está? Y acá hay varias cositas que hay que entender. Para el análisis de estabilidad externa, cuando digo externa, ¿qué digo? Volcamiento, deslizamiento, hundimiento general, asentamiento. Lo habitual es usar teoría de respaldo virtual, por ejemplo, un respaldo que pasa por acá, virtual. Suponer que este suelo forma parte del muro y analizar los empujes acá. Usar las teorías clásicas acá. Y con el material de relleno, ya con este material de relleno o con el suelo natural. Depende de este ángulo. De vuelta, si esto es 45 grados o más bajo todavía, son las propiedades del material de relleno. Si esto está más paradito, puedo usar las propiedades del suelo natural. No estoy hablando de esto, yo estoy hablando acá respecto al respaldo virtual. Si yo excavo muy bajo acá, realmente quien empuja es el suelo de relleno, propiedad del suelo de relleno. Si esto está bastante paradito y esta cuña es chica, lo mismo que decíamos hoy en el otro muro, aplican las propiedades del suelo natural. ¿Está? Para la estabilidad interna, o sea, para verificar estructuralmente esta pantalla de hormigón armado, no hay chance. Directamente es fuerzas de compactación, material de relleno, porque sobre esto, las fuerzas que solicitan estructuralmente a este elemento son las de este suelo que está acá. Fuerza de compactación y propiedad del material de relleno. No se discute. ¿Está? O sea, para la estabilidad interna vamos con eso. Métanselo acá, porque cuando lo vean en otra materia, ojo, ¿qué es lo que usan? Para dimensionar estructuralmente este elemento, esta losa de hormigón armado parada, fuerza de compactación y propiedades del material de relleno. Para calcular los empujes, depende de lo que vimos anteriormente. Pero estamos acá. O sea, la estabilidad externa se verifica con la fuerza de acá para acá, la estabilidad interna con la fuerza de acá. Para calcular las presiones, tanto de las teorías clásicas o las fuerzas de compactación, para la estabilidad externa y la estabilidad interna, aplica todo lo que aprendimos en la unidad 1 en el tema 1. ¿Está? Vamos a ver ahora cómo aplicamos el concepto de respaldo virtual y aplicamos las teorías clásicas en estos muros que tienen este talón. Son conceptos muy parecidos al que vimos para el muro de hormigón en masa. La condición activa de Rankine se supone que existe a lo largo del plano vertical AB, plano virtual, respaldo virtual, acá. Vamos a considerar que Rankine aplica acá. Se pueden usar las ecuaciones de presión de tierra de Rankine para calcular la presión lateral. Si eso es así, el suelo que está acá, completo, va a formar parte de la estructura, como dijimos hoy. Ahora bien, para que esto sea cierto, la zona de cortante limitada por AC, que tiene el ángulo neta, que vale esto, lo mismo que les dije hoy, esto que está acá, no tiene que cortar al muro, o sea, le puede pegar ahí en el bordecito. Si invade
si más de 10 centímetros, ahora, si le cae por acá, no. Pero si se cumple que en estos muros suele pasar que se cumpla, pero como tienen un talón importante, este punto está alejado, trazamos el ángulo neta y casi siempre no toca el muro. Aplicamos Rankine en el respaldo virtual vertical y las fuerzas que participan del problema son el empuje activo de Rankine acá, que va a tener una componente horizontal y una vertical, el peso del suelo por encima del talón, o sea, este suelo forma parte de la estructura, me va a ayudar a equilibrarla,